Es un agrado verles con frío, pero aquí está agradable, ¿verdad? Muy bien. Estaré con ustedes los 3 martes que quedan de julio y los de junio. Y los martes de julio estaré predicando para Santiago, por alguna iglesia en Santiago, por Zoom. Así que, pero por lo menos tengo estos 3 martes para poder entregarles alguna enseñanza de la bendita palabra del Señor. Para eso hemos venido. Hemos venido para disfrutar de la presencia del Señor, para disfrutar de, de nuestra compañía, por supuesto, de vernos y disfrutar de la bendita y gloriosa, única, infalible palabra de Dios. Y precisamente ese será mi tema durante los 3 martes, ¿ya? La palabra del Señor, la importancia para nuestras vidas, qué es la palabra de Dios, por qué la tenemos, qué propósito tiene el Señor al dárnosla, qué tenemos que hacer con ella, etcétera, etcétera. Ya iré dando más antecedentes a medida que pasen los días. Entonces vamos a leer el último escrito del apóstol Pablo, de la epístola que él escribiera. Se le atribuyen 13, descontando Hebreo, que no sabemos de quién es, serán 13, si no serían 14. Y la última epístola, la última carta que él escribió antes de morir, él está preso en Roma. A la historia de la iglesia indica que a las pocas semanas, dicen algunos, de escribir esta carta, él habría sido decapitado en las afueras de Roma. Este es lo último escrito. Entonces lo que tenemos que mirar al leer esta carta una vez, una y otra vez, 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 usted se va a dar cuenta por qué la escribió, cuál es la preocupación de este tremendo hombre que Dios usó, por supuesto. Por la gracia de Dios, él usó a tantos hombres y sigue usando a través de los años que lleva la iglesia, sigue usando a hombres y mujeres, y nosotros no tenemos la más mínima idea de cuántos son los miles y miles de hombres y mujeres que han servido al Señor en los planes de Él. Entonces, esto es lo último que escribió. ¿Qué es lo último que una persona podría decirle antes de partir de este mundo, si tiene tiempo para hacerlo? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a sus hijos, si es que están sus hijos, o a alguien querido, amado, antes de partir? ¿Cuál sería un encargo especial? ¿Qué sería lo que usted quisiera para él o para ellos? ¿Qué le diría yo a mis hijos? ¿Qué le diría yo a mis nietos? No sé. Voy a tener que escribir algo para dejarles. Bueno, aquí hay una epístola, aquí hay una carta que ha perdurado a través de 2000 años, y vamos a leer el capítulo 4, los primeros 7 o 8 versículos nada más, los 8 primeros versículos, aunque creo que alcanzaré a tratar 3, creo. Y versículo 1 del capítulo 4, la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo, a quien le llamó su hijo en la fe, Timoteo. Le escribió 2 epístolas a él, que junto a la de Tito son llamadas epístolas pastorales. Así se llaman, las epístolas pastorales. Se llaman las epístolas pastorales porque hay mucho tema que tienen que ver con el pastorado de la iglesia, en este caso con los ancianos. Ancianos, obispos, pastores, es el término que Dios designa a aquellos hombres creyentes en Cristo de una iglesia a quien el Señor capacita para que lleven a cabo una tarea especial, que es la de cuidar el rebaño, la grey de Dios. Así dice el apóstol Pedro, le llama la grey de Dios. Jamás se habla de ello en singular, siempre se habla en plural. Así que por lo menos cada iglesia local debe tener, por lo menos debe tener 2 hermanos que
hagan la tarea de anciano. Esta tarea es una tarea, la tarea pastoral es una tarea absolutamente, por supuesto, dependiente del Señor. Es una tarea de servicio, de servicio. No es una tarea de autoritarismo, no, no. El despotismo, hay un libro que no sé si lo terminé de leer, porque de repente agarro como 3 libros, que se llama Abuso de Poder, precisamente, Abuso de Poder. Pero es posible que alguien lo conozca, ¿no? Interesante. Más interesante porque es escrito por una mujer. Más interesante todavía. Abuso. Abuso en la iglesia. Entre paréntesis, mucho abuso. Bueno, los ancianos están puestos por el Señor para guiar, cuidar, preocuparse, enseñar, alimentar la grey de Dios. Así dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, te amo. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Esa es la tarea. Pablo está preocupado y de hecho la carta a Tito le dice que establezca ancianos, plural, ancianos, en las iglesias de Creta. Versículo 1 del capítulo 4, no doy más una introducción tan larga. Espero que les sirva a alguno que tal vez no conocían esos detalles. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí. Ya usted notará el tenor de la epístola en este corto pasaje que leímos. El apóstol Pablo está diciendo a su hijo en la fe: pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuál es la preocupación del apóstol? La preocupación del apóstol será la preocupación que todo hombre o mujer de Dios tienen después de haber trabajado quizás por años en alguna obra y ya es tiempo de partir. ¿Quiénes siguen? ¿Dónde están los que van a seguir la tarea? Esa es la gran pregunta. Pablo podía tener a un Timoteo, podía tener a un Tito, a una Epafras, y etcétera. Podría tener muchos hermanos que colaboraron con él y que aprendieron con él. Qué increíble que la obra más grande en medio de los gentiles fue en el Asia Menor, así conocida en su tiempo, y que hoy corresponde al terreno de Turquía. Y el mensaje de las 7 iglesias corresponde a territorio que hoy corresponde a Turquía. Existe la ciudad de Salónica, nosotros conocemos Tesalónica, y existe una que otra conocida. Pero uno no oye mucho de asambleas en esa región. Más bien es un país mixto de alguna manera entre musulmanes y algunos llamados cristianos. Así la obra ha sufrido a través de los siglos, ¿no es cierto? Iglesias
congregaciones que tienden a desaparecer y mayormente los tiempos que estamos viviendo. El versículo 1, entonces, es el encargo, te encarezco, es uno de los encargos. Alguien dijo, o alguien escribió más bien, de todo lo que uno puede leer como comentario de esta epístola y de la palabra del Señor. Alguien escribió diciendo que encontraba él personalmente, encontraba difícil, casi imposible, que hubiera habido un encargo más fuerte que este, un lenguaje más fuerte que el que está aquí. Lo que indica, lo que abre los sentimientos y el corazón de un hombre preocupado, no tanto porque él va a partir, se va. Él mismo lo dice a los filipenses: yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar, y él cree que se iba a quedar y se quedó cuando está allí primero encarcelado, y él se quedó por un tiempo más. Y se queda por el beneficio de la obra, pero ahora ya no está diciendo que se queda, ahora ya sabe, aparentemente, por supuesto, tenemos que entender que el Señor le está dando algún mensaje y la plena seguridad que Él deja este mundo. El asunto es, ¿qué va a pasar con la palabra que se ha predicado? No está impresa. La palabra se ha enseñado por diferentes lugares. Él escribió esta epístola. Había epístolas un poco más universales, no dirigidas exclusivamente a alguien o a alguna iglesia local. Esta, como hemos dicho, va dirigida a Timoteo. Eso es lo que dice el capítulo 1 y también en la primera epístola. Entonces, en el versículo 1 tenemos el encargo más solemne que pueda existir, tal vez. Un encargo tan profundo, con tanto significado. Te encarezco delante de Dios, dice el apóstol a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. En el versículo 1 tenemos el encargo, pero no tenemos el contenido del encargo. El contenido del encargo aparecerá en el versículo 2. ¿De qué tenía que preocuparse Timoteo? Ahora, no es lo único que tenemos de qué preocuparnos. Esa es una parte. Hay mucho más enseñanza, hay muchas más doctrinas de las cuales nosotros tenemos que conocerlas bien y llevarlas a cabo. Pero vamos al versículo 1 entonces. ¿Qué es esto que el apóstol dice? Te encarezco delante de Dios. ¿Por qué es tan serio? ¿Por qué es tan fuerte este encargo que está haciendo el apóstol a Timoteo? Una de las razones porque es un encargo en que pone dos testigos. Para algunos puede ser uno solo, de todas las versiones que puede encontrar uno, que podría estar diciendo: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo. Algunos no aparece la palabra Señor, dice, pero la mayoría se queda con esta traducción, tal vez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire los testigos que pone. ¿Ya? El encargo que te voy a hacer, lo que yo voy a exigir, por así decirlo, estoy buscando sinónimos que puedan hacer que este mensaje realmente tenga la importancia, darle la importancia que tiene este encargo que está haciendo, así se le llama, un encargo especial de Pablo a Timoteo. Es por los testigos que está colocando. Dice el versículo entonces, bueno, es un encargo solemne, por supuesto, es una exhortación tremendamente grande, profunda o fuerte, de un carácter muy directo. El apóstol está diciendo a Timoteo, y hay mucha intensidad, esa es la otra palabra que podía haber buscado antes, pero hay mucha intensidad en este encargo. Hay una solemnidad muy grande de lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Le está diciendo que lo que él está pidiendo lo hace delante del Señor. A veces, últimamente no he escuchado, pero hace algún tiempo, algunos momentos atrás en mi experiencia, de repente escuchaba a alguien decir o hablar conmigo, alguien: mire, delante del Señor quiero decirle esto. Siempre me llamó la atención esa frase, delante del Señor.
Yo no sé si él estaba delante del Señor y no sé si lo que me iba a decir era algo que era delante del Señor o es una muletilla que usamos para dar importancia a lo que voy a decir. Delante del Señor. Es arriesgado, ¿verdad? Es solemne poner a Dios como testigo. No se puede usar el nombre de Dios, su persona, en vano. No nos está permitido. Así, y nadie puede darle más importancia a lo que está diciendo que crean en su palabra. Por supuesto, que no, como creyente en Cristo no voy a estar mintiendo a alguien. Sencillamente mirarlo a la cara y decirle, esto es lo que pienso, esto es lo que creo. A lo mejor estoy equivocado. Pero si yo le digo delante del Señor, te lo digo, quiere decir que no tengo margen al error. ¿Apruebo al Señor lo que estoy diciendo? Si yo le digo a alguien delante del Señor, voy a decirles esto. Es riesgoso, pero el apóstol está diciendo, delante del Señor, delante de Dios, Timoteo, lo que voy a decirte, lo que voy a encargarte, lo que yo deseo fervientemente delante del Señor, realmente lo que yo quiero de ti y de toda la iglesia es esto. Y lo que estoy pidiendo o encargando con tremenda solemnidad lo hago porque tengo como testigos a mi Dios y a mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el apóstol está diciendo en esta exhortación, delante de significa a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios o en presencia del Señor, lo que estoy escribiendo y lo que te estoy pidiendo que hagas cuando yo parta de este mundo y lo que yo quiero que tú deseo fervientemente, te encargo esto solemnemente, lo hago. La solemnidad viene porque lo que estoy diciéndote o escribiéndote o encargándote, lo estoy haciendo delante de Dios. Dios es testigo. Es lo que Dios quiere que tú tendrías que hacer. Delante de significa entonces a los ojos de Dios o en presencia de Dios. Y le recuerda a Timoteo que es una tremenda responsabilidad que le es impuesta. De esta manera, Timoteo, al recibir la carta, y cualquiera de nosotros al leerla, tenemos que pensar, esto es serio, esto es solemne, esto no es para leerlo por encima nada más, esto hay que leerlo una vez y otra vez y otra vez, que es tan importante que el apóstol Pablo pone como testigos de lo que está pidiéndole a Timoteo que haga, está usando a Dios mismo como testigo delante de él, o en la presencia de él, o a los ojos de él. Él está mirando, le está escuchando lo que estoy diciendo, o lo que estoy escribiendo. Delante de o a los ojos de le es impuesta una necesidad muy grande y debe llevarla a cabo. Y esa responsabilidad tan grande que Timoteo tiene que llevar a cabo a la partida de Pablo, se la está, como insisto, se la está pidiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esto cobra más importancia todavía. ¿Por qué? Porque creo que, o lo que he podido mirar, ¿por qué cobraría aún más importancia lo que el apóstol Pablo está diciendo? Porque él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es el versículo 1, ¿verdad? O sea que lo que el apóstol está diciendo a Timoteo, no solo Dios quien está observándome y escuchándome, no solo es el Señor, sino que ese Señor mío, mi Salvador, está diciendo él, es aquel que va a juzgar, es el juez, es el juez. Porque habla de él que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy encareciendo que hagas a mi partida,
Y eso está en el versículo 2. ¿Ah? Todavía no llegamos a qué es lo que Timoteo va a tener que hacer. Todavía no hemos llegado. Todo el versículo 1 es para darle un tremendo poder a sus palabras. Es para darle una importancia única a esta petición, a este encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quien juzgará. O sea, ya Timoteo tendrá que pensar que Cristo su Salvador vendrá como juez y será juez de vivos y muertos. ¿Cuándo? En su manifestación. En la palabra epifanía que conocéis vosotros, hay más de una palabra en griego para referirse a la venida de Cristo cuando venga de nuevo. Entonces, en su manifestación, en la palabra epifanía, que se traduce manifestación, o sea, cuando Cristo venga y se manifieste, y probablemente sea después que la iglesia se vaya, más adelante, cuando Él aparezca, dice, cuando el Señor mismo venga, cuando Él se manifieste, Él se va a manifestar como juez. Se va a manifestar como juez. Será juez de todo. Nadie, ni una persona escapa a su juicio, ni los creyentes tampoco. ¿Cómo es eso? No, porque los creyentes somos los primeros en estar en la presencia del Señor cuando Él venga para ser juzgados por Él. Las obras nuestras serán juzgadas. Lo que hemos hecho como creyentes en Cristo será puesta a fuego, como dice el apóstol a los Corintios, ¿verdad? El fuego la probará. El fuego probará, el fuego como figura del juicio de Cristo o de Dios. En realidad tenemos que decir que el juez que ha sido ya directamente ya mencionado en la Escritura, designado juez. El juez ya está designado y es Cristo. Él es el juez de vivos y muertos. La palabra de Dios dice que el Padre a nadie juzga, el apóstol Juan, y que todo juicio lo dio al Hijo. Así que ¿quién juzgará a vivos y muertos? Es Cristo. Los creyentes primero, en su venida a las nubes, y allí en el tribunal de Cristo, la palabra bema, que es diferente a juicio, crisis, la palabra bema, tarima, para que el Señor entonces, ya nosotros, cuerpos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y subiremos a la nube, estaremos siempre con el Señor. Bueno, allí lo primero que va a ocurrir es ser juzgados, no nuestros pecados, no tiene que ver con nuestra alma, no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver más bien con que nuestras obras sean juzgadas con el ojo escrutador infalible de nuestro Señor, que es el juez. A la vista nuestra es posible que lo que hemos hecho a través de un año, 10 años, 40 años, lo que sea, a lo mejor pensamos que lo hemos hecho bien, ¿verdad? Podría ser. No me he equivocado, creo. No. Solo delante del Señor en el juicio o lo que se llama tribunal de Cristo, tribunal de Dios, solo dos nombres que recibe cuando se menciona la única vez de tribunal, y entonces para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Aún el apóstol al escribir a los Corintios dice que si la obra de cada uno se quemare, entonces él sufrirá pérdida, aunque él va a ser salvo, así como por fuego. O sea, ¿pérdida de qué? Pérdida de una recompensa, porque hay recompensa para los creyentes fieles, sean quienes sean. El servicio que ha hecho usted, que he hecho yo. Si es un servicio que el Señor le dio, tiene que hacerlo. Si es un servicio que usted mismo lo tomó, ¿vale? No tiene eso mucho valor, pero si es un servicio que el Señor le ha dado y lo ha dotado para hacerlo,
No hacerlo es triste. Así, hermanos y hermanas. Entonces, el juez, ¿por qué el encargo es tan solemne? Porque el encargo se hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y al hablar del Señor Jesucristo, está hablando de Él, de que Él vendrá, se manifestará y se va a manifestar en juicio. Juzgará a vivos y muertos. Y además, lo último, para darle toda la relevancia de este pasaje, es que el que viene a juzgar a vivos y muertos es aquel que además viene a establecer su reino milenial. Él va a establecer su reino, el Cristo. Así que es juez y es rey. Y ahí la importancia del encargo. Mire, ahora no sé, espero que usted concluya como yo he concluido de lo que le estoy transmitiendo. Puede estudiar mejor el pasaje si usted quiere en casa o busque más, pero este es uno de las tareas que mi Timoteo va a hacer o tiene que hacer porque es un encargo directo del apóstol Pablo, quien pone de testigos a Dios y al Señor Jesucristo, y cuando habla del Señor Jesucristo, lo menciona de él, que él va a aparecer o se va a manifestar, y se va a manifestar de tal manera que viene a juzgar a vivos y muertos, y además dice, habla de su reino. Así que es solemne el primer pasaje, o sea, el encargo que tenemos en el versículo 1. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el versículo 2, porque en el versículo 2 está en qué consiste el encargo propiamente tal. Porque el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios, te encarezco. Y uno podría parar ahí y saltarse al 2 y decir, te encarezco que prediques la palabra. ¿Verdad? Te encarezco. ¿Qué es el encargo este tan solemne? Está en el versículo 2. El versículo 1 es para darle la relevancia que realmente tiene. Pero para que entendamos que Timoteo entendió y nosotros también entendamos que es un encargo demasiado solemne, realmente demasiado solemne. Y el versículo 2 dice, este es el encargo. Y en este encargo hay 5, son 5 tareas que Timoteo tiene que llevar a cabo, que todo predicador tiene que llevar a cabo, que todo maestro tiene que llevar a cabo, que todo profesor de escuela dominical tiene que llevar a cabo, que toda iglesia tiene que llevar a cabo. Es responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué estamos donde estamos? Hablando en general del cristianismo en el mundo entero. ¿Por qué el pecado gana terreno cada día más? ¿Por qué la maldad gana terreno cada día más? ¿Por qué hay menos testigos verdaderos, no de aquellos, sino verdaderos testigos? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no crecemos más? Ya sea en número o ya sea en edificación como creyente. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la preocupación que hay que tener. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo? Y debo hacerlo. ¿Qué estoy dejando de lado? ¿Por qué estoy dejando de lado una responsabilidad tan grande como es servir al Señor que dio su vida por mí? Lo dio todo. Lo dio todo. No se guardó nada para sí. ¿Y nosotros qué estamos dándole? Entonces, aquí hay 5, y en el versículo 2 hay 5 imperativos, los que conocen un poco más del idioma en que fue escrito. Hay 5 imperativos, significa que son 5 mandatos de fuerte, bueno, muy serios. Son de tal, no es un ruego, ¿eh? Por favor, Timoteo, quería pedirte, por favor, si pudieras predicar la palabra. ¿Se imagina a Dios, el Señor, nuestro Señor, pidiéndonos por favor?
si es el Señor de nuestras vidas, y nosotros decimos que somos sus siervos. O sea, soy su esclavo. ¿Se imagina un esclavo, alguien, un amo, diciéndole a su esclavo, por favor, esclavo mío, ¿podrías atenderme en algunas cosas? Voy a pensarlo, voy a ver si me queda tiempo. El esclavo obedece, porque quien ordena es Señor. Es Curios o Quirio, como quiera. Él es el Señor. Entonces, los 5 imperativos que leo el versículo 2 de nuevo. Esta es la petición o el encargo tan solemne del que hablamos, que es de que se habla en el versículo 1. Que predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. 2. Redarguye. 3. Reprende. 4. Exhorta con toda paciencia y doctrina. 5. Ahí están los 5. Y los 5 son imperativos. Entonces vamos a mirarlos en los 15 minutos que tengo. Primero que nada, la palabra. Y este es mi tema, dije yo, tal vez por 3 martes, ojalá. La palabra. ¿Qué palabra? Bueno, está de más la pregunta, ¿verdad? Es la palabra que usted enseña a los niños o a las niñas en su clase escolar dominical. La palabra. La palabra que se debe predicar, no lo que nosotros pensamos que hay que predicar. No lo que me parece a mí, ¿verdad? No. ¿Qué predicamos? ¿De dónde vienen los temas? Ay, que se me ocurrió que sería interesante hablar esto. No. Hay un predicador conocido de años que una vez alguien le preguntó, me contaba él, no está en Chile, está fuera en el extranjero, y que alguien le había preguntado, un joven, parece, hermano, eh, no sé de qué predicar, le dijo, tengo que predicar el domingo, no sé, y no sé de qué, alguna vez cuando, eso no ha pasado muchas veces, ¿de qué puedo predicar? ¿Ah? Lo mismo para esta reunión de los martes. Yo pensé que iba a tener 2 martes, pero finalmente me dieron un martes más, así que son 3. ¿Y de qué voy a predicar? ¿O alargo el mensaje o cambio el mensaje? ¿De qué voy a predicar? Tengo que predicar 4 martes en Santiago. ¿De qué voy a hablar en Santiago? Bueno, ya lo tengo en la mente, pero tengo que mirarlo de nuevo. Por supuesto que sí. ¿De qué voy a predicar? Y este hermano muy sabio le dijo, predica la palabra. Y esa fue la respuesta. Aquí está. Que predique la palabra. ¿Y qué le voy a enseñar? La palabra. ¿Y qué le voy a decir? La palabra. Estamos, hermanos, para predicar la palabra. Puede que uno que otro, a veces yo mismo podemos decir algo, contar alguna historia, como para realzar quizá lo que estamos diciendo, pero la historia no tiene ningún valor, es la palabra de Dios. Ya, es la palabra de Dios. Entonces, por eso que el versículo 2 dice, lo primero en el encargo es que prediques la palabra, que prediques la palabra. La palabra es el tema aquí en esta segunda epístola, en el capítulo 1, en el capítulo 2, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 15, es un coro que se canta en la escuela dominical y no sé cuánto tiempo que no se canta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Ahora, para predicar la palabra hay que conocer la palabra, ¿verdad? Para predicar la palabra hay que conocer la palabra. Entonces, el apóstol Pablo, bueno, Timoteo, hablaré de eso tal vez el próximo martes, Dios mediante, en la voluntad de Dios hablaré un poco más de eso, pero Timoteo conoció la palabra del Señor de pequeño, ¿verdad? El pueblo judío creo que tenía establecido que desde los 5 años de edad el niño tenía que estar sometido a un conocimiento exigente de la palabra de Dios.
qué le pasa a la familia hoy día? ¿Dónde están las familias hoy día? ¿Dónde están los hijos hoy día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó a la familia? ¿O qué le está pasando a la familia? ¿Verdad? Cada día más destruida. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Sabe usted que el primer responsable de enseñar la palabra del Señor son los padres? No es la iglesia, son los padres. Los niños aprenden, por supuesto, desde muy pequeños. Se dice que los niños son muy inteligentes. Bueno, aprovéchese de esa inteligencia y enséñele la palabra del Señor. Bueno, Timoteo, hablaré de eso en otra oportunidad, pero versículo 2, porque ya el tiempo me está alcanzando. El primer encargo le dice que predique la palabra. El vocablo predicar aquí es el conocido vocablo griego traducido muchas veces por un heraldo. ¿Ya? En los tiempos, en la Edad Media, no sé, eh, siglo, milenio atrás, un heraldo era un mensajero del rey. Y el mensajero del rey proclamaba, ese es el verbo, proclamar, declarar, ¿ya? Proclamar, declarar, leer ahí el mensaje del rey hacia su súbdito de su reino. Es palabra del rey. El heraldo no es el dueño del mensaje. El heraldo lo proclama. El heraldo lo da a conocer. Eso es lo que dice aquí la palabra predicar. Eso es lo que significa. El que predica es un heraldo. El que predica es uno que proclama. Es un heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que tiene que predicar? La palabra. ¿Qué le enseño a los niños? La palabra. Le contaré alguna historia para su mente, ¿no es cierto? Todavía son pequeños algunos, pero trataré de enseñarle de la mejor manera una verdad de Dios. Una sola. Si son capaces de recibir dos, bien, pero no le meta 20, ¿verdad? Cualquiera que tiene conocimientos pedagógicos sabe que no somos capaces de retener tanto en nuestras mentes. De hecho, en media hora más, una hora más, ustedes no van a retener no sé cuánto tiempo. No quiero ofenderle, pero gran parte de la reunión, ¿qué fue lo que dijo? No sé, estuvo hablando de... Ya no me acuerdo de qué habló. Bueno, eso nos va pasando un poco, ¿verdad? Una porque a lo mejor nos fuimos de repente de la reunión, anduvimos dando vueltas no sé a dónde, tal vez en la casa o en el trabajo. Estábamos aquí, yo le estaba mirando que usted sonreía y me miraba, yo digo, oh, está atento, pero a lo mejor no estaba conmigo, estaba en otra parte, ¿cómo se va a acordar entonces? ¿Verdad? Bueno, pero la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de todo siervo del Señor, la responsabilidad de todo maestro, ya sea de escuela dominical, donde sea que enseñe, realmente la responsabilidad de todo creyente es predicar la palabra, aunque aquí creo que hay una connotación muy específica para un heraldo, para un proclamador, y eso es lo que tiene que hacer el Timoteo, que prediquen la palabra. Así que en la palabra, no se olvide, repito, es la palabra de Dios, es un mensaje autorizado por Dios. La palabra en el versículo 9, en el capítulo 2, también dice, la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, no está presa. Él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así, persiste entonces en tu tarea. Perdón, me estoy saltando al segundo imperativo que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y mantente dispuesto. Mantente dispuesto, permanece cerca, persiste en tu tarea. Son frases que un poco sinónima de esto de insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Por año lo tengo ahí, dice alguien, nunca he entendido eso de a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, el apóstol está diciéndole a Timoteo y a todo creyente en Cristo que debemos estar en
en una constante disposición a predicar la palabra, estar dispuesto a ello, estar siempre dispuesto a ello. Debemos predicar la palabra independientemente de la ocasión en la cual o situación en la cual estemos, ya sea considerada buena o mala. No los tiempos tan difíciles para predicar ahora, dirá algunas personas, ¿verdad? El apóstol Pablo va huyendo, usted sabe, está en Tesalónica, pasa a Berea, finalmente huye porque lo persiguen y llega a Corinto. Ese es más o menos lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y al llegar a Corinto, ¿qué es lo que ve? Una ciudad, llega a Atenas, perdón, no a Corinto, Atenas. ¿Y qué ve? Una ciudad entregada a la idolatría. Le llama la atención a él, me imagino. Ahí está. Monumento tras monumento, imagen tras imagen, idolatría. Y entonces el apóstol finalmente habla, tendrá la oportunidad de hablar y él dice a los atenienses, os veo que sois muy religiosos, porque veo imágenes, os veo que soy muy religioso. Y vio una imagen, no una imagen, tal vez un escrito sin figura al Dios no conocido. Y de ahí el apóstol dice, aquí tengo un tema. Es un poco la idea, hermanos. Aprovecha las oportunidades, a tiempo y fuera de tiempo. Como dice aquí, mantente siempre dispuesto, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Para algunos, hoy ahí en Atenas, ¿cómo podría yo predicar aquí? Mire, aprovechar cada oportunidad que se presente, eso es lo que significa a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dirá, no, es que las circunstancias, la ocasión, la situación está difícil, así que mejor es quedarse callado. Bueno, el apóstol piensa diferente y le dice a Timoteo, entonces, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando repartíamos tratados los 1 de noviembre, cuando yo lo hacía hace muchos años, y ya no lo hacemos casi, puede que algún hermano lo haga, está muy bien, lo animamos. Y entonces por 2 años consecutivos, creo, no sé por qué, hace años, 30 años o más, no sé, tenía la idea de que podíamos hacer algo en Penco. Buscamos lugar para arrendar, no encontramos nada. Un día sábado, desde muy temprano hasta la tarde, recorrimos todo Penco con el texto Juan 3:16. Miles de textos repartimos casa por casa. Casa por casa. Tenía metido en mi cabeza, no sé si mi corazón también, Penco, no hay nada en Penco. ¿Por qué no tener una asamblea, alguna hora en Penco? Y entonces, el 1 de noviembre al cementerio de Penco. Penco, yo tenía metido Penco. Soñaba con Penco. Prediqué en un lugar que murió el padre o la madre de un hermano y lo estaban velando como una capilla, ahí predicó. No le voy a decir todos los lugares que he predicado, pero no me importa. El asunto es predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Si la ocasión se da, anuncia el evangelio. Bueno, así que fuimos al cementerio con unos jóvenes de la iglesia de esos años. No sé si habrá alguno de ellos aquí, pero yo lo llevaba en el auto y íbamos a repartir tratados y nos dicho, oye, entramos al cementerio repartiendo y de repente unos jóvenes nos vieron y parece que eran de la parroquia y le dijeron al curita y el curita fue a hablar conmigo y me dijo, usted no puede hacer esto aquí. ¿Por qué no? Le dije yo. Porque yo me enojo a veces. ¿Por qué no? Este es un lugar público, no. El cementerio es de la parroquia. No es público.
No es municipal, es de nosotros. Oh, bueno, me fui a la puerta, al marco de la puerta de la entrada. Aquí me quedo, colegio. Porque aquí, de aquí para allá, es de ustedes, pero de aquí para allá no es de ustedes, ¿verdad? Me miró y se fue, dio media vuelta y se fue furia. Bueno, en realidad hay muchas formas como para que nos detengan en predicar el Evangelio. No, esto no lo puede hacer aquí. No, pero habrá que buscar la manera en que la palabra de Dios llegue. Eso es lo que el apóstol está diciendo, que irse a tiempo y fuera de tiempo. Ese a tiempo y fuera de tiempo puede ser que las circunstancias sean adversas, pero el apóstol Pablo está diciendo, tiene que estar dispuesto a hacerlo, que haya esa disposición a hacerlo. El tercer imperativo, me quedan 2 minutos, dice redarguye. Esta es una palabra, redarguir, sinónimo de corregir. Redarguir a alguien que está persistiendo tal vez en pecar, habrá que corregir aquello. Corregir a alguien que se opone, eso dice Tito, por ejemplo, eso es demostrarle a alguien que está en el error, o poder con la palabra del Señor redarguirlo significa, por supuesto, corregir aquello que no se está haciendo en forma de acuerdo a la palabra de Dios, o el comportamiento del hermano o la hermana o de la iglesia no se ajusta a lo que Dios está enseñando en su palabra. El cuarto dice reprende. Reprende más bien tiene que ver con censurar a alguien, tiene que ver más con la amonestación de alguien, tiene que ver con representarle el error en que está. Reprender. Para finalmente lo último, yo dije ya, todos son imperativos, hay una exhortación aquí, este es el quinto imperativo, tiene que ver con el consuelo, aunque aquí se tradujo redarguye, reprende, exhorta. El vocablo exhorta tiene también la connotación que muchas veces quizás podemos olvidarla, tiene la idea de llamar a alguien para ver algo malo tal vez en ello, pero también es un vocablo muy usado para el concepto de consolar a alguien, alentar a alguien, consolar o alentarlo. Ahora, es una tarea, por supuesto, difícil. Puede ser muy difícil para alguien hacer esa cosa, esa tarea, y por eso que el apóstol dice, bueno, tendrá que echar mano a la paciencia, tendrá que hacerlo con paciencia y además con enseñanza, que es la palabra que tiene que ver con instrucción. O sea, el consolar a alguien o exhortar, como dice aquí, a alguien, exhortar a alguien, alentar a alguien, puede ser que sea un problema difícil de la persona, pero tendrá que tener paciencia. Y no solamente tendrá que tener paciencia, sino que tendrá que tener la capacidad de darle la instrucción adecuada para que él pueda cambiar su actitud. Eso es todo lo que tiene que hacer el hombre de Dios o la mujer de Dios. Hermanos y hermanas, esa es nuestra tarea. El versículo 3 solo lo leo, porque aquí hay otra razón por qué tiene que predicar la palabra. Y esta no alcancé a ver. ¿Cuál es la razón? Otra razón poderosa por qué hay que predicar la palabra. Y la razón es por los tiempos que se estaban viviendo ya o que van a venir. Aquí se ve como un poco futuro, pero llegó pronto. Porque vendrá tiempo, ¿verdad? Viene un tiempo. Viene el tiempo cuando no sufrirán. Es una palabra, no sé si no sea la traducción más correcta de sufrirán, pero tiene que ver con mantenerse firme en algo, sufrir. Es una actitud frente a algo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, siendo más bien teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Me habría gustado haber hablado un poco más de ello, porque los tiempos que estamos viviendo de tanta tecnología tiene el riesgo de que llegue a oídos de cualquier hermano o hermana doctrinas que son absolutamente falsas, y es cuestión de meterse a internet, de meterse a YouTube, y encontrará a este predicador, predicadores y predicadoras
pastores y pastoras, y ahí están predicando y enseñando, y ahí está el creyente y lo encuentra tan bonito, pero no se da cuenta realmente si es la verdad de la palabra que está predicando. Así que hay que tener mucho cuidado a quien usted está escuchando. Lo mismo pasa con los libros. ¿Qué libro está leyendo? ¿Ya? ¿Qué libros lee? Yo me he ido cambiando de autores, no es porque sean malos los anteriores, sino porque han aparecido otros y entonces de repente me sugieren y yo miro y ahí estoy mirando. Mi señora me acompañó el otro día a la librería, pero siempre estoy preguntando si ha llegado algo de los autores que a mí preferiría tener. Así hay que tener mucho cuidado en lo que uno oye, lo que uno está frente a alguien, algún predicador, entonces hay que tener cuidado. Muy bien, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por darnos esta hora de ministerio, de enseñanza de la palabra que es tuya. Queremos, oh nuestro Padre, una vez más reconocer lo más profundo posible, reconocer, tener tan claro que este libro es palabra tuya, que fue dada por ti para los redimidos y que los redimidos hoy, la iglesia hoy, tiene la tarea de, en forma individual, pero también colectiva, de conocerla bien, no solo de conocerla para provecho propio, sino para transmitirla, predicarla a otros, a aquellos que no te conocen, o hablar a otros creyentes tal vez. Tenemos mucha enseñanza, mucha instrucción, mucha demanda tuya, muchos mandatos tuyos de cómo debe ser cómo debe desarrollarse nuestra vida en este mundo. Bendice a la iglesia, ayuda y bendice a los hermanos que no pueden asistir, que tú les ayudes, les guardes en sus casas o alguno en sus trabajos, que sean guardados por ti. Te damos gracias, nuestro Padre y Dios, en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.